Abrir la ventana al mundo. Muy bien, Eli. muchas ¿Cómo le gracias. va? Vamos muy bien. Vamos a comenzar con el repaso de lo más destacado a nivel internacional, con la información que dábamos cuenta en el arranque del noticiero. Vamos a centrarnos en la franja de Gaza. Aún permanece este conflicto, parece de no acabar. No se llega a esta tregua y en el marco de todo esto, el gobierno israelí anunció que recuperó en la franja de Gaza los cuerpos de dos rehenes fallecidos desde el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 y los trajo de vuelta al país. Las fuerzas israelíes recuperaron el cuerpo de Ilan Weiss y los restos de otro rehén cuya identidad aún no se ha revelado durante una operación militar en la franja de Gaza, confirmaron las Fuerzas Armadas en un comunicado. Weiss, de 55 años, que veíamos en las imágenes y residente del kibbutz Be'eri al este de Gaza, fue asesinado en el ataque del movimiento islamista palestino a Israel y su cadáver fue posteriormente transportado a la franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó sus condolencias a las familias de los cautivos fallecidos y reiteró que la campaña para traer a todos los rehenes continúa. Cambiamos de información ahora, nos vamos a Brasil, vamos a hablar de la situación judicial del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, por el supuesto intento de golpe en el año 2023. Bueno, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que su predecesor, Jair Bolsonaro, deberá probar su inocencia ante la fase final del juicio por un intento de golpe de Estado que arrancará el próximo martes en la Corte Suprema. El mandatario defendió en una entrevista con Radio Itatiaia que Bolsonaro debe demostrar que son mentiras las acusaciones que lo colocan en el centro de una trama para anular los resultados de las elecciones de 2022 que ganó Lula para poder mantenerse en el poder. Si cometió un crimen, será castigado y si no lo cometió, será absuelto y la vida continúa. Es así como las cosas deben funcionar en Brasil, declaró Lula. Añadió que es el comportamiento y no la figura política de Bolsonaro lo que está siendo juzgado y dijo que esto se hará con base en los autos y en las investigaciones realizadas por la Policía Federal. Bueno, vamos a seguir hablando de situaciones que se han registrado durante esta semana. Ha sido complicada para el presidente Javier Milei, en la que ha participado en algunos eventos, ha sido abucheado, debió ser extraído también de una comitiva en la que se encontraba en Lomas de Zamora. Pero para hablar de todo esto recibimos a Claudio Fantini. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué tal, Deli? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, vamos a comenzar, lo mismo digo, pero vamos a comenzar con lo que ocurría en el comienzo de la semana, esta visita a Lomas de Zamora del presidente Javier Milei en medio de este caso de presunta corrupción que también tiene vinculada a su hermana, Karina Milei. ¿Cómo pudo ocurrir este tipo de situaciones, de hechos violentos en el que se encontró al presidente? Bueno, yo creo que en primera instancia hay una falla de la Guardia, ¿no es cierto? Tanto de la provincia que no envió la cantidad de agentes suficientes para que no se produzcan situaciones violentas durante una visita del presidente, y por otro lado del propio gobierno nacional, que no sabe que tiene que montar un operativo para que el presidente haga una caravana exhibiéndose en forma directa y muy cerca de la multitud. No, no, no se puede pasear así como así en la Argentina un presidente. Debió montarse un operativo, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ninguno de los dos hizo lo que tenía que hacer. Eso en principio es la causa fundamental en cuanto a que haya podido acercarse gente violenta a insultar y a lanzar objetos contundentes, algunos no tan contundentes, fueron pocas piedras y otras cosas fueron repollos de lechuga, brócoli, cosas así también tiraron. Como fuere, hay un clima de violencia contenido y que se expresa en los dos polos que en este momento protagonizan la pulseada política argentina, el kirchnerismo y el mileísmo, ¿no? En el mileísmo hay una generación de violencia permanente desde el propio discurso del presidente.
y desde la actividad que el mismo presidente hace en Twitter y en las redes sociales, propalando y multiplicando el alcance de expresiones muy violentas de sus seguidores. El insulto, el lenguaje obsceno, el ataque permanente, las acusaciones más graves que incluyen a su propia vicepresidenta, a la que ha tratado públicamente en varias oportunidades de traidora, instala un clima de violencia. Y en esto se está encontrando con la violencia de ciertas militancias kirchneristas que están viviendo como con desesperación cómo se les reduce el espacio político, ¿no? Yo creo que en esos dos polos y con responsabilidad de ambos hay una fuente de violencia que se expresó primero en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y a renglón seguido en la ciudad de Corrientes, en la capital de esa provincia, que este domingo va a tener elecciones, y ahí no fue el presidente, pero encabezó una marcha oficialista, su hermana, que está en el ojo de la tormenta, junto a otra de las personas que están en el ojo de la tormenta desde que aparecieron los audios que hablan de sobornos multimillonarios en la ayuda a los discapacitados, nada menos que en ese punto de tanta vulnerabilidad y fragilidad social. Ahí cobraban soborno y se enriquecían gente del entorno más cercano al presidente, entre ellas los señalados es la hermana del presidente, Karina Milei, y también Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y el primo de este, Lule Menem. Bueno, la cuestión es que también en Corrientes no pudo haber marcha porque al poquito de iniciarse empezaron choques entre las militancias de un polo y del otro. La violencia está en el aire en la Argentina política de estos días. Hay que destacar para que la gente tenga en cuenta que el presidente en Argentina puede participar de actos políticos y participar también del proselitismo, ¿no? A diferencia de nuestro país, hay que destacar que este acto, esta salida a Lomas de Zamora, así en Corrientes, donde no pudo ser, son rumbo a las elecciones legislativas de ahora nomás, de algunas semanas. Pero si tenés que hacer quizás algún análisis político particular de la situación, Claudio, ¿qué nos puedes decir de lo que sucedió en Lomas de Zamora, ¿no? El presidente yendo a un lugar donde fue abucheado y donde también le pertenece en parte al kirchnerismo. Bueno, yo creo, Deli, que es muy importante que el presidente perciba y lo viva como un choque con la realidad, que perciba esa realidad donde las palabras cargadas de violencia, la violencia retórica, es violencia política y termina siempre desembocando en violencia física. No están disociadas absolutamente la violencia retórica que el presidente ejerce permanentemente con la violencia física. En algún momento se llega al otro punto. O sea, por un lado vemos un presidente que choca con esa realidad y a la vez choca con otra realidad. No tiene el apoyo masivo que cree tener. No lo tiene. El hecho de que salga a encabezar marchas sin el dispositivo, sin haber priorizado un dispositivo de seguridad como corresponde, muestra un exceso de confianza de alguien que de algún modo está en una burbuja que lo aleja de la realidad. Y este es un encontronazo bastante agresivo con esa realidad. Me parece que esa es una de las lecturas políticas que hay que hacer. Lo que demostró la violencia, tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Lomas de Zamora, es que el presidente ya no tiene el apoyo de las grandes mayorías, empieza a ser políticamente
muy vulnerable y empieza a encontrarse con ese enojo en la gente, en las calles. Claro. Quiero seguir hablando de Argentina, del presidente Javier Milei, pero vamos a ver si lo podemos atar a otro tema, una situación que se está generando en el Mar Caribe. Ahí aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Y haber considerado al cártel de los soles, siguiendo esta política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a esta organización narcotraficante. Estamos hablando de Javier Milei y al régimen chavista. ¿Podría llevar al presidente argentino, crees tú, Claudio, a sumarse a una iniciativa militar norteamericana quizás en Venezuela? Creo, Deli, que no habría que descartarlo. Hay antecedentes en la Argentina de políticas de seguidismo a las políticas norteamericanas. Hay que recordar que en 1992, cuando el entonces presidente norteamericano George Herbert Walker Bush organizó esa operación llamada Tormenta del Desierto para liberar el Emirato de Kuwait del ejército iraquí que lo había invadido por orden de Saddam Hussein, por sugerencia, por pedido o por exigencia de Washington, el entonces presidente argentino, que tenía una actitud de seguidismo muy fuerte hacia Estados Unidos, envió dos buques militares, ¿no? El destructor Almirante Brown y la corbeta Spiro. O sea, Argentina tuvo una participación periférica, por suerte no tuvieron que acercarse mucho a la zona de guerra, pero Argentina fue parte de aquella operación. Eso podría repetirse porque se está viendo una actitud muy similar en el actual gobierno, un seguidismo muy al pie, yo diría, más que a los Estados Unidos, al presidente Donald Trump. Milei tiene una actitud de seguidismo total hacia Donald Trump. Yo creo que también en este caso se podría aplicar la frase, la metáfora bastante triste, bastante indigna para los argentinos que usó el entonces canciller Guido Di Tella para describir la política exterior de la Argentina respecto a los Estados Unidos, que lo llamó las relaciones carnales. Bueno, ahora pareciera que también hay relaciones carnales y la consideración del cártel de los soles como una organización terrorista, cosa que puede ser, yo no descarto que así sea. Lo que está claro es que el cártel de los soles es una organización narcotraficante, es una mafia narcotraficante que extendió sus actividades delictivas bajo la sombra de Hugo Chávez a la minería ilegal en la cuenca del Orinoco y que es uno de los grandes recaudadores para las arcas clandestinas de la dictadura de Maduro. Lo que también está claro es que a Trump no es la cuestión del narcotráfico lo que más le preocupa en este caso. El despliegue naval que está haciendo no es para una operación antinarcotráfico, es para una guerra en gran escala. Y ya ha dicho el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que la Argentina está entre los que apoyan esta operación militar. ¿No? Dijo concretamente, muchos países están apoyando la operación en marcha de los Estados Unidos contra el cártel de los soles y sus jefes, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero solo nombró a 5. Nombró Argentina, Ecuador, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago. Esos fueron los 5 países que nombró. Trinidad y Tobago tuvo en el mes de junio un fuerte choque y recibió graves amenazas por parte de Diosdado Cabello y de Maduro. El régimen chavista está señalando a esas 2 islas que están en el Caribe, pero muy cerca de las costas de Venezuela, la acusa de abrigar una organización terrorista que actúa en territorio venezolano. Por eso Trinidad y Tobago está muy en guardia y se entiende que apoye una operación de este tipo. También se entiende en el caso de Guyana, ¿no? Guyana
tiene el diferendo por el Esequibo. Está permanentemente Nicolás Maduro amenazando a Guyana con intervenir directamente en esa zona en disputa y apropiarse de la totalidad de esa región, la región Esequibo. El caso de Ecuador, bueno, puede tener que ver con el narcotráfico verdaderamente, aunque las organizaciones narcotraficantes de Ecuador están más vinculadas al cártel de Sinaloa y al cártel de Tijuana, o sea, a las mafias narcotraficantes de México. En el caso de Paraguay, bueno, está el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, el que mató en el 2004 a Cecilia Cubas, la hija del expresidente Raúl Cubas Grau. Esa organización guerrillera violentísima es una organización también narco que fue armada desde Venezuela y desde Colombia, ¿no? Nació asociada a la FARC y posiblemente al Cártel de los Soles. Pero el caso de Argentina, bueno, no hay otra explicación de acercarlo a una operación militar cuyas consecuencias son impredecibles porque nunca hubo un ataque norteamericano en territorio de América del Sur. Hubo injerencias, apoyaron golpe de Estado, generaron golpe de Estado, pero atacar no. Atacaron el Nicaragua, Claro. el 1912 y el 1933, atacaron en República Dominicana el 1965, atacaron en Panamá en 1989, en 1900... no me voy a acordar ahora exactamente el año, fue la operación en Haití que derribó al dictador Raúl Cedrás y colocó de nuevo en el poder a Jean-Bertrand Aristide, que era quien había ganado democráticamente las elecciones. O sea, de Centroamérica para el resto del Caribe está plagada la historia de acciones militares norteamericanas, pero en Claro. América del Sur no. Por eso hay que pensar mucho a la hora de avalar una operación militar. No es Panamá, que la invasión se dio desde adentro, porque el grueso de las tropas salieron de Fort Clayton y de las otras bases norteamericanas que estaban a la orilla del canal. Claro. Venezuela es un país mucho más grande y no hay bases militares norteamericanas en el territorio. Se implicaría una invasión. En fin, es un tema para tomar muy seriamente, para analizar muy mesuradamente y no para guiarse por las relaciones carnales, como decía Claro. Ditela. Yo creo que el foco está puesto quizás en la mirada en Medio Oriente, en Europa con Ucrania, Rusia. Estamos descuidando esta parte de acá. Es una percepción mía, es opinión, no Así es, información. Pero bueno, así es. Creo que es como siempre, Claudio, es muy un placer tenerte con estos análisis, ¿eh? bueno. El gusto es mío, Deli. Te dejo un abrazo grande. Saludo para todos ahí. Cómo no, que pases muy bien, buen fin de semana. Bueno, una palabra de Claudio Fantina haciendo un análisis de dos situaciones bastante complicadas, una en Argentina y otro con esto ahí en el Mar Caribe, ¿no? Deli, muchas gracias. A ustedes, que pasen muy bien. Hacemos una nueva pausa. Pausa, se viene Robert Rocha con su columna cultural, se viene el deporte, hay mucho más BTV Noticias para compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Le agradecemos a Robert y ahora les contamos que el Ministerio de Salud Pública registra un aumento significativo en los casos de varicela en nuestro país con relación al año 2024, por encima del 60% del incremento. Adultos jóvenes y los niños menores de 5 años son los segmentos etarios más afectados. Estamos en una zona de alerta, en observación epidemiológica. Han habido brotes significativamente más elevados con respecto al 2024. De eso se destacan que la mayoría son brotes intrafamiliares o en centros educativos. Y lo que realizamos en esos casos es, bueno, primero las medidas preventivas, analizar que se indiquen las consideraciones de aislamiento adecuadas, ver la cobertura inmunológica vacunal de los infectados y aislar para evitar los contagios. Esas son las medidas de prevención. En la cárcel de Canelones se registró un brote de varicela. ¿Cómo viene trabajando la cartera al respecto?
Sí, bueno, siempre estas situaciones obviamente son de mucho cuidado por las condiciones en las que estamos considerando. Sí, hubo un brote, son 2 confirmados infectados, se pudieron aislar, se realizaron las medidas preventivas, no solo con los que están dentro, sino con respecto también a las consideraciones de las visitas. Tratar de evitar las visitas sobre todo de personas más susceptibles a infecciones y que la prevención es más dificultosa, por ejemplo, mujeres embarazadas o en edad reproductiva. Momento de la pausa. Ya llega Fiorella Rodríguez y el deporte aquí a BTV Noticias.